Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver un límite. Se trata de encontrar el límite cuando x tiende a uno del cociente x sobre x menos uno menos uno sobre el logaritmo natural de x. Bien, lo primero que hay que hacer en este tipo de circunstancias es observar si podemos evaluar directamente. En este caso, el límite que buscamos calcular es cuando x tiende a uno. Al sustituir en el denominador, nos quedaría entonces uno menos uno, quedaría cero. En la otra fracción, al sustituir en logaritmo natural, también nos daría cero. De modo que tenemos dos formas indeterminadas que al hacer el cociente, pues nos va a quedar del estilo infinito menos infinito. Para trabajar con este tipo de límites, lo que vamos a hacer es buscar utilizar la regla del L'Hopital. Sin embargo, para utilizarla, es necesario reescribir nuestro límite en términos de un cociente. Sin embargo, observamos en principio que tenemos una diferencia de dos cocientes. Así que bueno, lo que vamos a realizar primero es un poco de álgebra para reescribir esta diferencia de cocientes como un solo cociente. Entonces, en ese sentido, vamos a realizar la resta de las fracciones usando productos cruzados. Entonces el denominador nos quedaría x menos uno, que multiplica el logaritmo natural de x. En el numerador sería el producto cruzado, x logaritmo natural de x, menos x menos uno multiplicado por uno, lo que nos queda justamente x menos uno. Ahora, en este punto hemos conseguido ya reescribir nuestro límite en términos de un cociente. Lo que sigue ahora es ver si podemos evaluarlo usando la regla del L'Hopital. Para ello, verificamos que se cumplan las condiciones, que lo que aparece en el numerador y el denominador tiendan a cero. En este caso, como x tiende a uno, el denominador uno menos uno va a ser cero, multiplicado por logaritmo natural de uno, que también vale cero, y con eso verificamos que entonces el denominador satisface la condición de la regla del L'Hopital. En cambio, en el numerador cuando sustituimos, nos quedaría uno multiplicado por logaritmo de uno, que vale cero. Entonces este término se hace cero. El siguiente, cuando hacemos la sustitución en x, uno menos uno también me va a dar cero, así que este término también se hace cero. Eso nos permite entonces poder aplicar la regla del L'Hopital. De modo que nuestro límite nos quedará de la siguiente manera, utilizando la regla del L'Hopital. Entonces, debemos calcular las derivadas tanto del numerador como del denominador. Empezamos con la derivada del numerador. En este caso, tenemos un producto. Debemos comenzar entonces derivando a x, pero la derivada de x es uno, multiplicando por el segundo factor, que sería el logaritmo natural de x, más primer factor, que fue x, ahora multiplicado por la derivada del logaritmo, que es uno entre x, menos la derivada del otro término. Dentro del paréntesis nos quedaría derivada de x, que es uno. Menos con menos da más, pero la derivada de la constante se hace cero, así que solo quedaría uno. De manera similar, tenemos que calcular la derivada del denominador. Nuevamente se trata de un producto, así que ocupamos la regla del producto. Empezamos derivando el primer factor, que sería x menos uno, pero su derivada es solamente uno por logaritmo natural de x, más el segundo factor, el primer factor, que sería en este caso x menos uno, multiplicado por la derivada del segundo factor, que sería uno entre x. Bien,
Ahora vamos a simplificar algebraicamente antes de ver si podemos evaluar ya nuestro límite. Entonces, sigo dejando indicado límite cuando x tiende a 1 y ahora efectuamos la simplificación. 1 por logaritmo natural, nos quedaría solamente el logaritmo natural de x. La siguiente simplificación es simplificar este producto. X dividido entre x se hace 1, de modo que nos quedará más 1, menos 1. Y en el denominador sucede lo mismo. El primer factor, logaritmo natural de x por 1, nos quedará solo logaritmo natural de x, más, y ahora efectuamos la multiplicación. 1 entre x multiplicado por x nos quedará solamente 1, menos, siguiente factor, 1 entre x multiplicado por 1 nos dará 1 sobre x. Y dibujamos el cociente. Ahora, observamos que en el numerador podemos simplificar 1 menos 1 y ya dejamos tal cual nuestro límite. Nos quedará entonces límite cuando x tiende a 1. En el numerador solamente logaritmo natural de x y en el denominador logaritmo natural de x más 1 menos 1 sobre x. Colocamos entonces la recta del cociente. Ahora, veamos si ya podemos evaluar este límite. En este punto, cuando hacemos la evaluación del denominador, logaritmo natural de 1 me va a dar 0. Cuando hacemos la sustitución en este término de x igual a 1, quedaría 1 entre 1. Y 1 menos 1 nos da 0. De modo que todo el denominador de este nuevo límite se hace 0. También el numerador se hace 0. De modo que tenemos otra vez una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Así que podemos aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Esta sería la segunda aplicación. Al realizarlo, debemos ahora calcular la derivada solamente del logaritmo natural en el numerador, lo que nos da como resultado 1 sobre x. Calculamos las derivadas del denominador. Derivada empezamos nuevamente con logaritmo natural. Nos queda también 1 entre x. Luego quedaría más derivada de 1 es 0, menos la derivada de 1 entre x. Entonces nos queda menos la derivada de 1 entre x será menos 1 sobre x cuadrado. Y colocamos la línea del cociente. Ahora, en este punto podemos realizar una simplificación algebraica. Primero observamos que tenemos una diferencia de dos fracciones en el denominador. Entonces podemos sacar factor común para poder aplicar la regla del sándwich. Entonces dejamos indicado límite cuando x tiende a 1. Todavía no lo podemos calcular. Y entonces en el denominador realizamos la operación. Ponemos denominador común x cuadrada. X cuadrada dividido entre x me quedaría solamente x y eso lo multiplicamos por el numerador, que en este caso es 1, entonces nos da solamente x, menos, ahora hacemos lo mismo, x cuadrada entre x cuadrada, nos quedaría 1 por 1, nos da 1 positivo y menos con menos quedaría más, entonces aquí me da más 1. En el numerador dejamos indicada nuestra fracción previa, que era 1 entre x. Y ahora sí, efectuamos la regla del sándwich. Con esto nuestro límite tomará la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 1. Ahora el cociente será extremos con extremos nos da x cuadrada. Medios con medios nos quedaría x que multiplica
a x más 1. En esta fracción podemos cancelar esta x con una del numerador, de modo que finalmente llegamos al límite cuando x tiende a 1 del cociente x sobre, en este caso, x más 1. Veamos si ya este límite lo podemos evaluar directamente. Entonces, cuando x tiende a 1, al sustituir en el denominador me va a quedar 1 más 1, me da 2. Ya no es una forma indeterminada. Así que entonces podemos simplemente evaluar este límite sustituyendo el valor de la x. De modo que el límite valdrá 1 entre 1 más 1. Y esto nos da como resultado un medio. Así que entonces nuestro límite finalmente podemos concluir vale un medio. Con esto llegamos al final del video, esperando que sea de mucha utilidad. Si te gustó su contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale like. Muchas gracias.